Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. A las personas que nos están sintonizando a través del canal de YouTube o a través del canal de Facebook, le damos a todos la más cordial bienvenida. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor y voy a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, dice el Señor Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesús, al leer este texto, nos asegura que en el mundo tendremos aflicción, tendremos luchas, tendremos pruebas, pero el Señor nos dice claramente: confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos habla que en el transitar de nuestra vida, todos tendremos momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de apremio, pero lo central de las palabras de nuestro Señor Jesús en este versículo no es si estos momentos van a ser muchos o van a ser pocos, no es lo central si estos momentos van a ser momentos con cierto dolor o con mucho sufrimiento intenso. No, ese no es el centro de las palabras de nuestro Señor Jesús. El centro de las palabras de nuestro Señor Jesús es que lo fundamental es que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. En los momentos de crisis, cuando el panorama es sombrío y no podemos entender y no tenemos la respuesta a las interrogantes más íntimas que emergen de nuestro corazón, es cuando entonces, cuando no podemos entender y no tenemos respuesta a esas interrogantes, es cuando entonces debemos de confiar en Él y enfocarnos en la promesa de que Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Son sus promesas, son las promesas de la palabra de Dios, son las promesas de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Son estas promesas lo que nos sostiene, lo que nos reconforta cuando pasamos momentos difíciles en la vida. Son estas promesas del Señor lo que nos proporciona paz y lo que nos proporciona seguridad cuando atravesamos momentos de crisis y de prueba. Esto lo he dicho a manera de introducción para entonces ir al Salmo 23, en el versículo 4. Dice así la Escritura. El salmista David, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, fue el que escribió este salmo. Dice el versículo 4 del Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, hablando del Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quizás el Salmo 23 sea el salmo más conocido por las personas alrededor del mundo. Este salmo lo escribió el rey David, que antes de ser rey, él fue un pastor de ovejas. Y producto de esa relación de él como pastor de ovejas, producto de ese quehacer pastoral, David aprendió la relación de Dios con él como su propio pastor. Y hoy, al leer este salmo, yo quisiera que viéramos esa relación de David con el Señor como su pastor, porque es la relación que hoy usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús, que es el buen pastor. Así que, de este texto, vamos a estar considerando aspectos que tenemos
que recordar cuando pasemos por el valle de sombra de muerte. Y el primer aspecto que tenemos que recordar cuando pasamos o cuando pasemos por ese valle de sombra y de muerte es que el valle de sombra de muerte es parte de la vida. Lo repito otra vez como punto número 1. Pasar el valle de sombra de muerte es parte de la vida. El valle de sombra de muerte, tal vez hago este paréntesis para contextualizarnos bien. Durante muchos años se pensó de que era una alegoría que David había escrito respecto a ese momento de crisis, en los momentos de peligro en el que él se encontró muchas veces. Sin embargo, entendemos hoy que no es una alegoría que David escribió en ese sentido. Hoy conocemos que el valle de sombra de muerte a que él se refiere en el Salmo 23 es un punto geográfico entre Jericó y el Mar Muerto que consiste en un gran cañón como de 7,5 kilómetros de distancia. Un lugar físico que está ahí entre Jericó y el Mar Muerto, un gran cañón que tiene esa distancia y que en algunos momentos en ese cañón los paredones, las alturas llegan a alcanzar hasta los 500 metros de altura. A esas alturas, imagínense, yo agarré la calculadora y dividí 500 metros entre 5 más o menos que puede tener un piso de un edificio, y eso nos da una altura de un edificio de 100 pisos. Imagínense en esas alturas, en esas alturas de paredones, donde en algunos momentos, en ese recorrido, en ese valle de sombra de muerte, la distancia a veces se reducía a solamente 3 metros. Entonces, a esas alturas, imagínense que allí no entraban los rayos del sol. Por eso es que se le llama el valle de sombra y de muerte. Y valle de sombra y de muerte porque también en ese camino que algunas veces tenía recodos angostos, tan angostos que cuando la oveja pasaba no se podía voltear. En ese lugar habían recodos angostos y habían hendiduras, habían peñascos donde el pastor tenía que conducir a las ovejas con sumo cuidado para que no se fueran a desembocar y fueran a morir o fueran a irse al vacío. Era un transitar, y ese transitar por ese valle de sombra de muerte era una situación necesaria que por lo menos una vez al año el pastor de las ovejas, David en este caso como pastor de ovejas que fue, él tenía que realizar ese recorrido. Por las condiciones del clima en Palestina, por las condiciones que había, llegaba el verano, todo se ponía seco y él tenía que atravesar ese valle de sombra de muerte para conducir a sus ovejas a las montañas donde había pastos frescos y donde había agua. Así que por lo menos tanto para ir como para regresar una vez al año, el pastor debía de ir ahí y pasar por ese valle de sombra y de muerte. Con esta aclaración que estoy hablando acerca de lo que consistía este valle de sombra y de muerte. Entonces, en algunos lugares mencioné que habían recodos muy angostos. Era un lugar literalmente, como lo dice la palabra aquí, valle de sombra de muerte, un lugar peligroso donde acechaba esa sombra de muerte, por las razones que cité o por los peligros que se sucedían ahí y las condiciones del terreno. Nuestros propios valles de muerte en nuestra vida, al menos, como decía, David pasó por ahí una vez al año para ir y para regresar, y durante la época del verano él debió haberlo hecho, pero igualmente en nuestra propia vida hay valles de sombra y de muerte que hemos tenido que atravesar. Hay valles de sombra y de muerte que en algún momento también vamos a tener que atravesar. Y esos valles algunas veces infiere que podamos experimentar momentos de prueba a nivel de la ruptura de una relación del matrimonio, a nivel
de una situación financiera, de la pérdida de trabajo. Puede ser también esos valles de muerte a nivel de que hayamos recibido un diagnóstico de una enfermedad y allí entonces nos toca pasar ese valle de sombra y de muerte, y aún puede ser que ese valle de sombra de muerte sea la pérdida de un ser querido. Todos pasaremos por algún valle de sombra y de muerte durante nuestra existencia. Primera de Pedro, y deje la cita aquí en el Salmo. Primera de Pedro 4, en el verso 12, dice la Escritura, el apóstol Pedro: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. No se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Las palabras del apóstol Pedro infieren, al igual que las palabras de David, infieren que el valle de sombra de muerte es parte del proceso de la vida. Ese fue nuestro primer punto. El segundo punto: los valles son inevitables. David lo concibe de esta manera, dice: aunque ande. No, que no va a pasar por ahí, sino que él dice: aunque ande. Y estamos hablando de que estos valles de sombra y de muerte son inevitables. David asegura que todos debemos de pasar en algún momento por ese valle de sombra, aunque ande. Y otra vez no, en el sentido que no va a pasar, aunque ande. Y este problema, o esto más bien significa un problema para quienes pregonan la teología de la prosperidad, que dicen que al sembrar o pactar, entonces Dios les solventará sus problemas. Tiene problemas las personas que piensan con algunas teologías que enseñan que si usted hace lo correcto, nada malo le puede pasar. Hay gente que piensa así, de esa manera. Muchos creyentes que ponen oído a esas teologías, llega el momento donde se sienten infelices, incapaces, porque sienten que no pueden agradar a Dios, y muchos llegan hasta pensar, cuando les toca pasar por el valle de sombra de muerte, muchos llegan hasta pensar de que Dios está enojado con ellos. Los valles de sombra de muerte son inevitables, y si los pasamos, significa, o más bien, si los pasamos, no significa que seamos personas malas o que estamos bajo el juicio de Dios. No, no significa eso. En el pasaje que cité de la introducción del Evangelio de Juan, el Señor lo dijo bien claro: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los valles son inevitables. Y aunque le hayamos fallado a Dios, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios nos ama y nos ofrece su perdón y nos ofrece su gracia y nos da su fortaleza para que podamos atravesar ese valle de sombra y de muerte conducidos por Él. El punto número 3: los valles son impredecibles. Alguien podría ser muy organizado en su vida, en muchas áreas de su vida, tener planeado su retiro, tener planeado muchas cosas, pero déjeme decirle con toda consideración que hay cosas en la vida, hay momentos donde no tenemos planeados esos valles de sombra y de muerte. En esta vida, en lo natural y material, no tenemos nada asegurado. Y lo digo otra vez porque no quiero ser fatalista. Estoy hablando de que en esta vida, en lo natural y material, no tenemos nada asegurado. Lo que hoy tenemos se puede
desaparecer de un momento a otro. Es la realidad de los efectos que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia que vive el mundo. En lo material y en lo natural no tenemos nada asegurado. Es más, el día que partamos a la presencia del Señor, todos nosotros, todo lo que tenemos aquí se quedará. Alguien lo va a disfrutar. Usted no podría llevarse nada, así que nada está asegurado durante nuestra existencia. Así que es totalmente impredecible. Recuerdo cierta ocasión que fuimos invitados a un matrimonio al aire libre. Era el tiempo de verano, los meses de marzo, abril, unos 15 días antes de Semana Santa, donde son aquellos calores y no llueve. Entonces los contrayentes pusieron la fecha en esa época de verano, y déjeme decirle, cuando estábamos allí en esos jardines al aire libre, de un momento a otro el cielo se oscureció y empezó a llover en pleno verano. Al mirar todo esto y trayendo a memoria ese momento de esa boda, donde esa lluvia fue totalmente impredecible, igualmente eso vino y cambió las condiciones, el panorama de todo lo que iba a suceder allí alrededor de ese matrimonio, y todo el mundo corriendo, metiéndose a donde pudiera para aguarecerse de la lluvia. Cosas impredecibles nos suceden constantemente. Y cuando esas cosas impredecibles nos suceden, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que tomar ajustes en nuestros planes, en nuestra vida, porque así de impredecibles son los valles de sombra de muerte que vienen y cambian toda nuestra existencia, cambian todo alrededor de nuestra vida. El punto número 4, los valles son imparciales. Retomando esta anécdota de ese aguacero en pleno verano, en ese matrimonio. Allí, cuando se vino ese aguacero, todos se mojaron, desde el pastor, los novios, los testigos, los invitados. Y estoy hablando de que son imparciales. Cuando esos valles de sombra aparecen en nuestra vida, cuando aparece ese valle de sombra de muerte, muchas personas son tocadas, y como decimos popularmente, cuando llueve, todos se mojan. La Escritura dice que nuestro Señor es bueno, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Así es, los valles de sombra y de muerte son imparciales. El quinto aspecto a recordar es que los valles de sombra y de muerte son temporales. Y estas son buenas noticias en medio de este salmo, de este versículo 4. Los valles tienen un principio y tienen un final. Por lo general, cuando andamos caminando por el valle de sombra y de muerte, en cualesquiera que sean las manifestaciones en las que se está viendo afectada nuestra vida, pensamos que esa condición va a perdurar por siempre, por toda la vida. Es lógico sentir eso y pensar eso, pero le vuelvo a decir, debemos de recordar que los valles de sombra y de muerte son temporales. En 2 Corintios capítulo 4, vea lo que dice la Escritura, porque es el apóstol Pablo escribiendo aquí. Porque esta leve tribulación momentánea, hablando de esa temporalidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué precioso. Ese valle de sombra y de muerte, lo que va a producir, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, es que va a producir en nosotros, si lo pasamos con nuestro Señor Cristo, eso sí, un mayor peso de gloria.
Los problemas no van a perdurar para siempre, el sufrimiento no va a estar allí para siempre, sino que están produciendo en nosotros un mayor peso de gloria. Otra vez, los valles son temporales y podría durar el tiempo que quisiera que durara, pero lo que le puedo decir es que en el cielo, allí no hay valles de sombra y de muerte. Aún en medio de ese momento, y ahora vamos a tocar ese punto porque algo me impactó tremendamente que voy a compartir respecto a este valle de sombra y de muerte. Es que allí, en esa temporalidad, lo que se va a producir en nosotros es un mayor peso de gloria y dure lo que dure, la certeza que tenemos es que aún en el cielo, allí no van a haber valles de sombra y de muerte. El quinto aspecto a recordar cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte es que los valles de sombra y de muerte tienen un propósito. En el versículo 4, otra vez del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los valles de sombra y de muerte tienen un propósito. Cuando atravesamos los valles de sombra y de muerte, podemos estar seguros que no lo pasamos de balde, sino que Dios tiene un propósito que al momento nosotros no podemos discernir, no podemos entender. Pasarán años en nuestra vida, aún podemos partir de esta vida y tendríamos que preguntarle al Señor allá en su presencia, pero que Él tiene un propósito y tiene toda nuestra existencia en su control. Entonces, si Él permite cualquier cosa en nuestra vida, siendo de que su esencia es amor, entonces cualquier cosa que Él permita, hay un propósito y va a ser algo bueno, aunque al principio, aunque al momento, aunque al transcurrir de ese valle de sombra de muerte no estemos entendiendo. Así que al mirar todo esto, ese valle de sombra de muerte tiene un propósito para nuestra vida, aunque no lo podamos, como dije, entender. Y aquí, entendiendo y conociendo algunas características de las ovejas en lo natural, las ovejas siempre andan con la cabeza para abajo, porque siempre andan buscando dónde detenerse para buscar pasto y para estar comiendo. Y por eso es que el pastor tiene que andar con su vara, con su cayado, para jalarlas, para arriarlas, para conducirlas. Ellas no saben, ellas se detienen ahí, quieren pasar ahí, comer los pastos secos, quemados, pero el pastor sí tiene un propósito al conducirlas por ese valle de sombra y de muerte, y es llevarlas a las alturas, llevarlas a esos pastos frescos, a esas aguas frescas, para que se puedan alimentar. De tal manera, aquí está la clave del propósito de Dios en relación con el trato del pastor con las ovejas. Y es que nosotros igualmente como ovejas, porque así nos tipifica el Señor en su palabra, que somos ovejas y Jesús nuestro buen pastor, nosotros como ovejas igualmente somos de vista corta. En medio de las pruebas no podemos entender, y ahí es donde tenemos que dejarnos conducir, guiar por nuestro Señor Jesús nuestro pastor. Así que debemos de saber esto, que Jesús, el buen pastor, sí sabe y tiene un propósito para nuestra vida cuando pasamos esos valles de sombra y de muerte. David, en la oscuridad, en medio del valle de sombra y de muerte, él debía de atravesarlo. Debía de atravesarlo por lo menos una vez al año y caminar por fe en medio de ese valle de sombra y de muerte también. Nosotros, en estos valles que atravesamos, aunque no tenemos claro todas las cosas y hay cosas que nos acechan, hay peligros, hay sufrimiento, también igualmente en estos valles de sombra y de muerte debemos de atravesarlos y caminar por fe y con fe, que Jesús, nuestro buen pastor, allí en ese valle de sombra y de muerte nos está conduciendo, que Él está con nosotros.
Así que en el valle de sombra y de muerte es donde tenemos que enfocarnos en nuestro Señor. En esos valles de sombra y de muerte es donde tenemos que buscarlo y seguirlos, y seguir al pastor, poner toda nuestra atención a Él. Recuerde, Dios está trabajando algo en su vida en medio del valle de sombra y de muerte. El siguiente punto a recordar cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte es que las sombras son más grandes que la realidad. Esto lo sabemos. Usted va caminando una tarde o está en un lugar con luces artificiales y usted se para y usted ve la sombra, su sombra, la ve allá al frente, la ve mucho más grande de lo que usted es. Cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, entendamos esto, que es una sombra solamente. Cuando vamos conduciendo en nuestro carril y a la par se estaciona un furgón, un tráiler y nos tapa con su sombra, ese tráiler nada más nos tapó con su sombra, la sombra no nos pudo hacer nada. Igualmente, entonces, entendamos esto. Esa sombra es solamente una sombra, pero no puede tocar nuestra vida, no nos puede lastimar. Así que las sombras no pueden herirnos. Ahora, si vemos todo esto, David lo que nos enseña en este verso es que bajo la dirección del Señor como nuestro pastor, bajo la dirección del Señor a través de su cayado, de su vara, nuestro pastor está allí, nuestro Señor, atravesando con nosotros ese valle de sombra y podemos pasarlo confiados y seguros porque Él está con nosotros. Es esa certeza de la presencia de Dios. Lo digo otra vez. Es esa certeza de la presencia de Dios en esos momentos del valle de sombra de muerte lo que nos puede dar la fortaleza, lo que nos puede dar el consuelo que cada uno de nosotros necesitamos para enfrentar esos valles de sombra y de muerte tomados de Él y enfrentar los desafíos que se van a venir en nuestra vida. Pero aquí hay algo, y es lo que dije hace un rato que me ministró grandemente. Y ponga atención a esto. Este verso es que nos pone a reflexionar que la muerte física en sí misma es una sombra. No nos puede herir. Mira qué grandioso esto. Porque también tenemos en ese momento cuando pasamos el umbral de nuestra existencia, tenemos también la promesa que sorbida es la muerte en victoria por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es grandioso, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 54, lo leo de esta manera. El apóstol Pablo diciendo, y cuando esto corruptible, este cuerpo que se pudre, cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hermanos, entendamos esto. En este momento, donde David está hablando, tenemos que entender entonces que al final de ese momento, de ese valle de sombra y de muerte, al final, al cruzar esa penumbra, en ese mismo instante hay luz, hay vida,
Así que ni la muerte misma puede lastimar y herir a un hijo de Dios que está pasando a una eternidad, a una vida de incorrupción, como dice aquí en Primera de Corintios, a una vida de inmortalidad. Entonces, aún en ese momento de la muerte, la Escritura nos enseña que nuestro buen pastor está con nosotros, allí. Así que no hay manera, de ninguna forma. Jesús nos está esperando al otro lado. Hay luz, y si hay sombras es precisamente porque hay luz. Y en ese momento difícil de nuestra vida, al momento de dejar esta dimensión física, entendemos que está la luz de Cristo a la que podemos ir, porque Él está allí esperando por cada uno de nosotros cuando corresponda. Así que el último punto es que tenemos que recordar que cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. No temeré, dice el verso 4 del Salmo 23. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la certeza. En cualquier condición, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en el más difícil que sea, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Recuerdo cuando mi hijo Carlos era un niño y visitábamos a mi familia en Limón. Y allá los aguaceros llueven en cualquier momento, ahí sí que en cualquier momento. Y esas tormentas y esa rayería que hacen vibrar las ventanas y los vidrios, y esos relámpagos que lo despiertan del sueño profundo que cualquiera tiene. Cuando viajábamos a Limón y venían esas tormentas con todos esos elementos, mi hijo Carlos, todavía no había nacido Daniel en ese momento, él se venía al cuarto donde estábamos Katia y yo y decía: yo quiero dormir con ustedes, porque la tormenta, el ruido, todo lo que estaba sucediendo le daba temor. Y él venía, se acurrucaba, y cuando ya estaba medio dormido, lo agarrábamos y lo llevábamos otra vez al cuarto para que se quedara ahí, pero la lluvia seguía y entonces él se pasaba. En su mente estaba de que si él estaba en cualquier condición de lluvia, de tormenta, si él estaba con su padre, allí él iba a tener seguridad, él ahí estaba seguro. Es igualmente en nuestra vida. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, usted y yo como sus hijos podemos estar seguros. Como Carlos, en ese momento que le estoy relatando, él sentía seguridad, inmediatamente se quedaba dormido. Así que al mirar todo esto, el Salmo 84, en el verso 5 y 7, lo leo para ustedes también. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Mira qué hermoso. Dichoso, es una forma de expresar esta bienaventuranza. Dichoso, feliz el que tiene en el Señor sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y ve lo que dice el 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Así que cuando nuestra esperanza y nuestro refugio es Dios, y estamos en su voluntad, y somos sus hijos, y estamos en sus caminos, en ese valle de lágrimas, Dios lo cambiará en fuentes, sitios de manantiales, dice la versión al día, que llenan estanques, e iremos de poder en poder, porque Dios está con nosotros. Concluyo haciendo un resumen de los puntos.
Las cosas que tenemos que recordar cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es parte de la vida. Los valles de sombra y de muerte son inevitables. Los valles de sombra y de muerte son impredecibles, son imparciales, son temporales también, tienen un propósito. Las sombras no son más grandes que la realidad y tenemos que recordar finalmente que cuando atravesamos ese valle de sombra y de muerte, Dios estará con nosotros. Él nunca, en ninguna circunstancia, en ningún momento nos dejará. Y vamos a salir adelante. Vamos a cruzar ese valle de sombra. Y vamos a estar guardados y confiados por Él. Las palabras de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Esa promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo incluye de que también en los valles de sombra y de muerte. Al final dice la Escritura que Él es Dios en los montes y en los valles. Él es el Dios que está en todo lugar con nosotros. Así que lo único que nos puede reconfortar en los momentos difíciles y proporcionarnos paz y seguridad es que tú estarás conmigo, como dijo David. Dios está con nosotros. Así que cada cual, allí donde se encuentre, cada cual sabe realmente cuál es ese valle de sombra y de muerte que hoy, en su día, en su tiempo, en su circunstancia, cada uno sabe cuál es ese valle de sombra y de muerte que está atravesando. Y cuando estamos atravesando ese valle de sombra y de muerte, como dije hace un momento, no podemos ver nada, pero tenemos la promesa de la presencia de Dios. Yace allí esa esperanza que juntamente con la prueba Él también nos da la salida y debemos de abrazar esa certeza de esa promesa de que allí, en ese valle de sombra y de muerte que cualquiera esté pasando, Él está con nosotros. Jesús es la luz, es la que proyecta esa sombra, es la luz que puede disipar las sombras en medio de ese valle de sombra y de muerte. Así que usted le puede decir al Señor, allí en la intimidad de su espíritu con el Señor, en esa comunión que usted tiene con Él a través del Espíritu Santo que ha hecho vivir en nosotros, usted le puede decir allí, Señor, yo quiero caminar contigo siempre. Yo quiero, Señor, en este momento de mi existencia, sea cual sea la situación, usted tiene su propio valle de sombra y de muerte que está atravesando, usted le puede decir al Señor con sus propias palabras, yo me quiero aferrar a ti, a tu promesa. Hoy, Señor, yo me aferro, dígale allí en oración, a la seguridad de tu presencia en este momento de valle, de sombra y de muerte que estoy atravesando. Y si usted está hoy por primera o por segunda vez sintonizándonos, déjeme decirle que hay esperanza en medio del valle tenebroso de muerte, en medio de las circunstancias en las que usted puede estar. Hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay seguridad, hay certeza. Cuando usted lo pone a Él en el primer lugar y le entrega el control de su vida y le entrega su corazón, Él lo va a conducir. No es que va a desaparecer así como por acto de magia los problemas, pero entonces usted sí va a tener esa presencia, esa certeza de que en ese valle de sombra y de muerte que usted está atravesando, Él va a estar con usted y le va a dar la victoria. Que en los momentos que usted flaquea, que no tiene fuerzas, Él le va a dar las fuerzas. Cuando usted cree que ya no tiene esperanza, Él le va a dar la esperanza.
Y si usted está hoy por primera o por segunda vez escuchándonos y escuchando este mensaje en ese valle de sombra y de muerte que está atravesando cualquiera que sea la situación en lo personal que esté viviendo, hoy es el día para que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero aferrarme a ti. Y allí donde usted está, usted le puede decir: Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Dígaselo allí. Esto es lo más difícil para que alguien acepte a Cristo, reconocer su incapacidad. Esa es la realidad. Por eso es que las personas se pierden y no son salvas, por su orgullo de no reconocer su incapacidad, que no puede hacer nada. Pero la única forma en la que nosotros somos fuertes y que podemos salir adelante es cuando reconocemos esa incapacidad y le pedimos al Señor la ayuda. Y usted le diga: yo reconozco mi incapacidad, que en medio de este valle de sombra y de muerte no tengo el control y no puedo hacer nada. Yo te necesito. Y haga esta oración conmigo diciéndole: Señor, reconozco mi incapacidad y mi necesidad de ti. Reconozco, además de mi incapacidad y necesidad, que te he ofendido, que soy pecador y que te pido en este día perdón de mis pecados. Y te abro mi corazón y te recibo, dígaselo allí en oración. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y en este valle de sombra y de muerte, ahora yo no estoy solo, tú estás conmigo, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, confíe en Él, aférrese a Él, camine con Él. Puede escribirnos a nuestra dirección que aparece al final para apoyarle y para caminar con usted en este momento en su vida, lo que usted esté viviendo, y apoyarle en lo que sea necesario. El Señor les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal, la bendición que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón. Este Señor que sabía el desierto que iba a pasar su pueblo, ese valle de sombra y de muerte, donde Él sería todo para ellos. Igualmente en nuestra vida, en el transcurrir de nuestros valles de sombra y de muerte, Él es todo para nosotros. Y esta promesa de esta seguridad de su presencia y de sustento que Él le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón para que bendijeran a su pueblo, yo declaro esta bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos, los que Él ha redimido a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y declaro esta bendición sobre cada uno de tus hijos, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro buen pastor, que nos está conduciendo durante este valle de sombra y de muerte, o los que podamos experimentar a futuro este nombre que es sobre todo nombre, y la certeza de su presencia con nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús esta palabra y esta bendición sobre tus hijos, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.